Bueno, yo soy Ainhoa, soy licenciada en Sociología e hice el máster en Salud Pública en la Universidad de Pompeu Fabra y hice mi tesina en el IS Global, que es el Instituto de Salud Global de Barcelona, que está en el Parc de Recerca Biomédica de Barcelona, y lo hice sobre los efectos de la contaminación atmosférica en los niños, en la salud mental de los niños, para ver si los niños que estaban más expuestos a la contaminación atmosférica tenían más riesgo de tener síntomas de depresión y ansiedad luego, durante la adolescencia. Vale, a ver, el sistema respiratorio es el más afectado porque, más que nada, porque es el único sistema en el que las partículas entran directamente al organismo. Entonces, el efecto más preocupante es el cáncer de pulmón. De hecho, en los últimos años se han visto casos en que en que bebés que han estado expuestos a unos niveles muy altos, como ha sido en China, han nacido ya con tumores. Entonces, digamos que la patología más grave es el cáncer, en este sentido, el cáncer de pulmón. No, de hecho no. O sea, el feto tiene que estar expuesto a unos niveles muy altos para que esto ocurra. Lo más normal es que realmente, digamos que el problema es que los niños, o sea, el feto cuando está en el periodo de gestación, el sistema inmunológico se está desarrollando y depende del sistema inmunológico de la madre. Entonces es más susceptible a cuando entran las partículas contaminantes en su organismo. ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es afectar al desarrollo del sistema respiratorio, el sistema cognitivo, el sistema cardiovascular. Entonces, si el sistema no se desarrolla de una manera normal, lo que hace es que los niños al final tengan más riesgo de tener neumopatías crónicas, como es el asma, y en edades más adultas la enfermedad obstructiva pulmonar, el EPOC, lo que se conoce como el EPOC ahora mismo. Bueno, los efectos son varios, realmente. Los que hay más evidencia son en autismo y en el trastorno de déficit de atención. Se ha visto que si en el periodo de gestación el feto ha estado expuesto a unos niveles muy altos, tiene más riesgo de luego padecer autismo, y TDAH. De hecho, se han llevado varios estudios a lo largo del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y todos concuerdan. Este sería el principal efecto, la principal consecuencia. Luego hay otros que no son tan claros, como son los efectos de la contaminación en el sistema psicomotor, que los estudios son menos y hay muchas diferencias en los contextos que se han llevado a cabo. Entonces, algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y ahora la investigación se está centrando en los efectos que tienen en la salud mental y en el comportamiento. Es decir, que los niños que han estado expuestos durante el periodo prenatal y postnatal también se está estudiando, porque no se sabe cuál es el periodo más vulnerable, si solo el prenatal o si solo está expuesto en el prenatal, pero luego da la casualidad que es una familia que se va al campo, pues que a lo mejor esto como que se atenúan los efectos. Entonces se está mirando si los que han estado expuestos a unos niveles altos van a tener más riesgo de tener síntomas de ansiedad y depresión en la infancia y en la adolescencia, y luego también si van a presentar comportamientos más agresivos. Y ahora la investigación actual se está centrando en eso. Sí, de hecho puede afectarle al corazón igual que le puede afectar a todos los sistemas, en el sentido de que cuando la madre está embarazada y las partículas entran en el feto, van por una de las vías es el riego sanguíneo. Entonces, claro, esto a la larga, esto no implica que si ha estado muy expuesta, pues no vaya a tener, pues que puede ser que salga con cardiopatías congénitas, sí, eso sí. Vale, a ver,
las patologías es un poco lo que ya hemos dicho, o sea, se centran en el sistema respiratorio, en el sistema cognitivo y en el sistema cardiovascular. Entonces, bueno, claro, la más frecuente va a ser el asma, en los niños el asma, eso sí, porque, bueno, pero simplemente porque también entra muy en juego lo que es en el asma la exposición postnatal. Y entonces, claro, el niño... Es algo muy curioso, pero, por ejemplo, nunca te lo planteas, pero los niños, cuando van en el carrito, están a la altura de los tubos de escape. Entonces, inhalan mucha más contaminación que el adulto, que es más alto. Y en los cruces, los niños están inhalando más, ¿sabes? Entonces, por eso, como que la principal patología, o la más fácil de identificar, son las pulmonares. Y entonces, en cuanto al ayuntamiento, creo que es un paso, pero que no es suficiente. Pero creo que también es la sociedad la que ha de cambiar, porque el ayuntamiento al final, si no son con medidas muy restrictivas, si la población no quiere y no lo ve como un problema de salud, da igual, esto es como el tabaco, o sea, llega un momento que hasta que no pones la ley y lo prohíbes, a la gente le da igual, ya es decisión suya, ya sabe que fumar supone un riesgo, pero ellos continúan fumando y dicen, bueno, de algo hay que morir. Pues lo mismo, te dirán que tienen que coger el coche para ir a trabajar, que pongan el transporte público más barato, que es cierto. El problema es que no es una medida solo la que se ha de hacer, es un conjunto de medidas lo que se ha de hacer. Vale, a ver, el problema con estos estudios es que, bueno, para empezar, se necesitan muestras biológicas, ¿vale? Entonces, digamos que son pocos los estudios y los estudios que se tienen, los resultados, no son extrapolables, es decir, no se puede generalizar. Porque, digamos que tú a los niños tienes que cogerles unos biomarcadores, tienes que cogerles muestras de ADN, bueno, en este caso con la orina o con la sangre sirve, pero los tienes que seguir durante periodos de tiempo muy largos. Entonces tú pierdes pacientes a la larga, pues porque no les interesa, porque el niño cambian de barrio, cambian de ciudad, lo que sea. Entonces el problema es que no sabes si al final la muestra que al final tienes es representativa, no sabes si se debe solo a la contaminación y luego que esa población es de unas características muy específicas porque saben que es un problema de salud estar expuesto y les interesa realmente. Pero a lo mejor otras familias que tienen un nivel socioeconómico más bajo pues no se preocupan por eso porque ya tienen otras preocupaciones. Por lo tanto, claro, a ver, los resultados dicen que sí, que tiene efectos. Y que los efectos dependen de la edad que tenga. Es decir, en el niño se ha demostrado de que se reducen los telurios en el periodo de la infancia y en la adolescencia, pero los efectos aún no se saben. En el caso de los adultos también se han visto efectos en la fertilidad, que esto puede afectar, claro, pero estamos en las mismas en este sentido, estamos en las mismas. Eso no implica que si es cierto que afecta a la fertilidad, si el padre y la madre han estado muy afectados, o sea, ha estado muy expuesto a altos niveles, luego si la mujer se queda embarazada, no vaya a tener, pues bueno, riesgo, ¿sabes? Más riesgo de tener una enfermedad congénita debido ya primero a la exposición de la madre y del padre, y luego a la exposición que tiene durante el embarazo, más la exposición que sufra durante la infancia. Entonces, claro, es un tema complicado y en el que se necesita más estudio, eso es cierto. No, principalmente es el tabaco y el tráfico, sí, eso sí es verdad. Es cierto que, claro, depende de la zona, o sea, si hay zonas, por ejemplo, en la comunidad aquí, en Cataluña, en las zonas industriales, la población, pues claro, esa población que vive al lado de una industria metalúrgica, pues va a estar expuesta a unos niveles, claro, increíbles, pero son diferentes los contaminantes, no son los mismos. O sea, eso para empezar. Luego, el problema también es cuando no está solo expuesto al de la contaminación, sino que también al del tabaco, porque las contaminaciones interactúan.
Es decir, la contaminación atmosférica tiene sus riesgos y el tabaco también, pero cuando estos se juntan, los efectos son mucho mayores, o sea, se llegan a multiplicar por 10. Entonces, claro, por eso de ahí la importancia de que una mujer embarazada que vive en una ciudad deje de fumar. De ahí la importancia, porque se multiplica un montón, o sea, el riesgo es muy grande. Bueno, a ver, lo menos expuesta, a ver, si vive en la ciudad y no se puede mudar a una casita en el campo, pues evitar estar en las horas de máximo tráfico en las principales vías, eso sí, y no fumar. Más que nada para evitar la interacción, porque la contaminación de la ciudad es la que es. Entonces, lo que tienes que hacer es, bueno, pues si sabes que por aquí está Balmes y que hay mucho tráfico a determinada hora, pues te vas a la calle de, a lo mejor, que está dos más lejos y evitas los altos niveles, pero no significa que no estés expuesta, porque Barcelona tiene niveles altos, solo que depende de la calle también. Entonces, solo le podría decir que fuera consciente de cuáles son las principales vías de tráfico que tienen más densidad y las principales horas, y que ella se organizara y que intentara evitar, pues esto, estar en parada delante de los cruces, pero claro, es complicado.